La luna se alzaba como un presagio silencioso sobre los muros de Jerusalén. En el aire flotaba una mezcla amarga de incienso, miedo y ceniza. Las puertas de la ciudad ya no se cerraban con esperanza, sino con desesperación. Los ejércitos de Babilonia rodeaban los muros como chacales acechando a una presa herida. La capital de Judá, antaño gloriosa, estaba a punto de caer. Dentro de las murallas, el caos era palpable. Las madres abrazaban a sus hijos. Los ancianos oraban con los ojos al cielo. Los sacerdotes del templo, con túnicas rasgadas, clamaban a Jehová, mientras los metales del ejército enemigo relucían a la distancia como lenguas de fuego listas para devorar. Entre los príncipes jóvenes de Judá, un adolescente de rostro sereno y ojos firmes se aferraba a un rollo de las Escrituras. Su nombre, Daniel. A su alrededor, otros muchachos nobles, inteligentes, formados en sabiduría, instruidos en la ley de Dios, observaban el horizonte, conscientes de que el destino de su nación pendía de un hilo. Entonces sucedió. Un estruendo rompió la noche, los muros cayeron. Las tropas de Nabucodonosor entraron como una marea destructora. No hubo escape. El rey Joaquín fue apresado, el templo profanado, y los tesoros sagrados saqueados. Las calles se tiñeron de luto, pero no fue una muerte rápida, fue el inicio de un exilio que marcaría a generaciones. Daniel, junto a sus compañeros, fue encadenado y llevado entre los cautivos rumbo a una tierra extraña. Cada paso alejaba a Judá de su esplendor, pero él no apartó su vista del cielo. Mientras otros lloraban su destino, Daniel lo enfrentaba con el fuego callado de quien conoce a su Dios. En las llanuras áridas del camino hacia Babilonia, bajo un sol impasible, resonaba en su corazón la promesa del Altísimo. El pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Sus pies eran los de un cautivo. Su alma, la de un escogido. Babilonia se alzaba majestuosa, un monstruo de piedra, oro y arrogancia. Torres colosales tocaban los cielos, jardines colgantes desafiaban la sequía, y palacios de mármol y bronce se extendían como templos de vanidad humana. Para los cautivos de Judá, era un mundo nuevo y hostil. Daniel y sus compañeros, jóvenes nobles traídos desde Jerusalén, fueron elegidos por el jefe de los eunucos. El rey Nabucodonosor buscaba convertirlos en cortesanos al servicio del imperio. Debían aprender el idioma caldeo, la ciencia de los astrólogos y la filosofía babilónica. Durante 3 años, serían formados o asimilados. Pero Babilonia no solo quería su mente, quería su alma. Una mañana, los jóvenes fueron conducidos ante un gran salón. Sobre mesas de ébano relucían manjares, carnes bañadas en vino, frutas extrañas, pan recién horneado. Aromas embriagadores llenaban el aire. Todo era delicia, excepto para los siervos del Dios vivo. Daniel detuvo su paso. Su rostro sereno ocultaba una decisión inquebrantable. Sabía que aquella comida había sido ofrecida a ídolos. Comerla sería participar de la idolatría, traicionar su fe. El silencio se volvió tenso. Algunos miraban con deseo. Otros, con duda. Daniel miró al cielo. Con humildad, pero firmeza, se dirigió a Aspenaz, el jefe designado para cuidarlos. Te ruego que nos pongas a prueba. 10 días, y que se nos dé legumbres para comer y agua para beber. Luego compara nuestros rostros con los de los que comen de la mesa del rey, y harás con nosotros como veas. El eunuco dudó. Temía por su vida si los jóvenes enfermaban. Pero algo en la mirada de Daniel, una paz sobrenatural, una determinación santa, lo convenció. 10 días pasaron. Mientras los demás comían de la abundancia de Babilonia, Daniel y sus 3 amigos comían humildemente. Pero sus rostros no se marchitaron. Al contrario, su semblante era más saludable, más fuerte, más luminoso. El corazón de Aspenaz se estremeció. No era solo una dieta. Era la bendición de un Dios que no los había abandonado. Desde aquel día, se les permitió vivir conforme a su fe. Y Dios, que ve en lo secreto, recompensó en público. A estos 4 jóvenes les dio sabiduría, ciencia y entendimiento. Y a Daniel, le dio algo más. Entendimiento en visiones y sueños de todo tipo.
La noche cayó como una sombra densa sobre el palacio de Babilonia. En la cámara real, el rey Nabucodonosor despertó sobresaltado, bañado en sudor. Sus ojos desorbitados buscaban el techo tallado con escenas de dioses caldeos, pero nada le daba paz. Había tenido un sueño, poderoso, turbador, y lo había olvidado. Lo que fuera que había visto, le heló los huesos. Y no iba a descansar hasta descubrirlo. Con furia, mandó llamar a magos, astrólogos, encantadores y caldeos. Se sentaron temblando ante el trono de oro y fuego, mientras el rey tronaba. He tenido un sueño, y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. Los sabios se inclinaron. Oh rey, vive para siempre. Di el sueño a tus siervos, y te mostraremos su interpretación. Pero la paciencia de Nabucodonosor ya había muerto. No. Si no me decís el sueño y su interpretación, seréis hechos pedazos, y vuestras casas convertidas en muladares. Pero si me mostráis el sueño y su sentido, recibiréis honra, oro y gloria. Un escalofrío recorrió la sala. ¿Quién podía adivinar lo que ni el mismo rey recordaba? Los caldeos suplicaron. No hay hombre sobre la tierra que pueda declarar este misterio, ni rey alguno ha pedido cosa semejante. ¡Basta!, bramó Nabucodonosor. Que mueran todos los sabios de Babilonia. La sentencia fue pronunciada. La espada ya se alzaba sobre inocentes. Y entre los marcados para morir, estaba Daniel. Cuando Arioc, capitán del rey, llegó a buscarlo, Daniel lo detuvo con respeto, pero con firmeza. ¿Por qué se ha dictado tan severo decreto? Arioc explicó, y Daniel pidió algo impensable, tiempo para revelar el misterio. Aquella noche, Daniel se encerró con sus compañeros. No buscaron ayuda en los libros de los caldeos ni en los templos de ídolos. Se postraron ante el cielo. Oraron, clamaron, suplicaron al Dios de los cielos. Y Dios respondió. Durante la noche, el misterio fue revelado en visión. Daniel despertó con los ojos llenos de fuego y la voz temblorosa de gratitud. Sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque Él revela lo profundo y lo escondido, y conoce lo que está en tinieblas. Los portones del palacio se abrieron con premura. Daniel fue llevado ante el trono del rey más poderoso de la tierra. El mármol resplandecía. Las columnas parecían tocar el cielo. Pero el joven hebreo no titubeó. Caminó con paso firme, no confiando en sí mismo, sino en el Dios que vive por los siglos. Nabucodonosor lo miró con una mezcla de duda y esperanza. ¿Eres tú capaz de hacerme saber el sueño y su interpretación? Daniel levantó la mirada, y su voz fue como un río que no conoce temor. El misterio que el rey demanda, ni sabios ni astrólogos pueden revelarlo, pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los secretos. Él te ha mostrado lo que ha de acontecer en los postreros días. El salón se sumió en un silencio profundo. Tú, oh rey, veías, y aquí una gran estatua. Era una imagen imponente, brillante, terrible. La cabeza de oro fino. El pecho y los brazos de plata. El vientre y los muslos de bronce. Las piernas de hierro. Y los pies, mezcla de hierro y barro cocido. Nabucodonosor contenía el aliento. Su corazón temblaba. Mientras mirabas, se desprendió una piedra, no cortada con mano, que golpeó la imagen en los pies. Y la imagen se desmenuzó. El viento se la llevó sin dejar rastro. Y la piedra creció hasta llenar toda la tierra. Entonces Daniel explicó. Tú eres la cabeza de oro. Después de ti se levantarán otros reinos, cada uno inferior al anterior, hasta llegar al último, dividido, fuerte y frágil a la vez. Pero en los días de esos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que jamás será destruido. Él desmenuzará y consumirá todos los reinos, y permanecerá para siempre. La voz de Daniel resonaba como trompeta en la sala. No hablaba como un sabio babilonio. Hablaba como un profeta. El rey, atónito, se levantó, y se postró ante él. Mandó ofrecerle presentes y honores. Y dijo con voz temblorosa. Ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses, y Señor de los reyes, y el que revela los misterios. Ese día, Daniel fue engrandecido.
Se le dio autoridad sobre toda la provincia de Babilonia. Sus amigos fueron puestos sobre los asuntos del reino. Pero Daniel no buscó trono ni aplauso. Solo una cosa ardía en su corazón: el reino eterno del Dios viviente. Los días pasaron y el corazón del rey se envaneció. Aunque había reconocido al Dios de Daniel, no tardó en levantar un monumento a su propia gloria. Mandó erigir en la llanura de Dura una estatua colosal de oro puro, de más de 27 metros de altura. Y con arrogancia decretó: al oír el sonido de la trompeta, la flauta, el arpa y todos los instrumentos, todos los pueblos y lenguas se postrarán y adorarán la imagen, y el que no lo haga será lanzado en un horno de fuego ardiente. Multitudes se reunieron. Las trompetas sonaron. Como una marea uniforme, todos se inclinaron, menos 3 figuras que permanecieron en pie como columnas vivas entre un mar de rodillas. Eran los compañeros de Daniel. Vestidos con túnicas sencillas, pero coronados de fidelidad, no se movieron. No temblaron. No vacilaron. Su fe era más firme que el oro del rey. Algunos caldeos, envidiosos, corrieron a acusarlos. «Oh rey, aquellos hombres hebreos que pusiste sobre los negocios de Babilonia no sirven a tus dioses, ni adoran tu estatua». Nabucodonosor, lleno de furia, mandó traerlos. Les ofreció una segunda oportunidad. ¿Estáis dispuestos a postraros cuando oigáis la música? Porque si no, en el mismo instante seréis echados al horno, ¿y qué Dios os librará de mis manos? Pero la respuesta fue tan firme como el acero. No es necesario que te respondamos. He aquí nuestro Dios puede librarnos del horno, y de tu mano, oh rey. Y si no lo hace, sepas que no serviremos a tus dioses, ni adoraremos tu estatua de oro. Furioso, el rey mandó calentar el horno 7 veces más. El fuego rugía como una bestia desatada. Los 3 jóvenes fueron atados y arrojados por los hombres más fuertes del ejército. Las llamas devoraron a los soldados en el acto. Pero en medio del horno, no hubo gritos. No hubo cenizas. Solo una visión imposible. El rey se levantó sobresaltado. ¿No echaron 3 varones atados dentro del fuego? Sí, oh rey. He aquí veo 4 varones sueltos, que se pasean en medio del fuego, sin daño alguno. Y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de Dios. Nabucodonosor se acercó y gritó: «Siervos del Dios Altísimo, salid». Los 3 salieron, sin un solo cabello quemado, sin olor a humo, sin una sola atadura. Y el rey, temblando, proclamó: «Bendito sea el Dios de estos hombres, no hay otro Dios que pueda librar como este». El tiempo pasó, pero el orgullo del rey creció como un árbol frondoso que ignoraba las raíces que lo sostenían. Nabucodonosor, rodeado de gloria, riquezas y poder, caminaba sobre la terraza de su palacio, contemplando la ciudad que él mismo había embellecido. Desde lo alto, Babilonia resplandecía. Sus jardines colgantes brillaban bajo el sol, los ríos artificiales danzaban entre esculturas, y las torres se alzaban como si quisieran alcanzar el trono de los dioses. Y entonces, el corazón del rey se desbordó de vanagloria. ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué con la fuerza de mi poder, y para gloria de mi majestad? Las palabras aún estaban en su boca, cuando el cielo habló. Una voz descendió con estruendo, rasgando el firmamento. A ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino te es quitado. Serás echado de entre los hombres, y morarás con las bestias del campo. Comerás hierba como los bueyes, y pasarán 7 tiempos sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene dominio sobre el reino de los hombres, y lo da a quien él quiere. Y en ese mismo instante, el juicio cayó. El gran rey fue arrancado de su trono, expulsado de su palacio, despojado de su razón. Su cabello creció como plumas de águila, sus uñas como garras. Vagaba entre los campos, bajo la lluvia, comiendo pasto como un animal. La ciudad lo olvidó. Los hombres se burlaron. Pero el cielo callaba, y observaba. Los días se volvieron meses. Los meses, años. Y finalmente, en la hora marcada por Dios, algo despertó en el fondo del alma quebrantada del rey. Nabucodonosor alzó los ojos al cielo. Sus labios, por años cerrados por la locura,
pronunciaron por fin palabras de verdad. Bendije al Altísimo, y alabé al que vive para siempre, porque su dominio es eterno, y su reino por todas las edades. La razón le fue devuelta. El trono le fue restaurado. Pero ya no era el mismo hombre. Ahora yo, Nabucodonosor, dijo ante todo el pueblo, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas, y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. La grandeza de Nabucodonosor se desvaneció con el tiempo, y un nuevo rey se sentó sobre el trono de Babilonia, Belsasar, nieto del antiguo monarca. Pero si su abuelo había aprendido a temer a Dios, él había heredado solo la arrogancia. Una noche, en medio de un festín profano, Belsasar reunió a 1000 de sus príncipes. Rieron, cantaron, se embriagaron. Pero no era una simple celebración, era una burla al cielo. En un acto de blasfemia, ordenó traer los vasos sagrados del templo de Jerusalén, los que Nabucodonosor había tomado del santuario del Dios Altísimo. Las copas de oro consagradas fueron llenadas de vino. Reyes y concubinas las levantaron entre carcajadas y cantos dedicados a sus ídolos de oro, plata, bronce, madera y piedra. Pero el cielo ya no guardaría silencio. En medio del salón, frente al candelabro real, apareció una mano, una sola mano que no estaba unida a ningún cuerpo. Y comenzó a escribir sobre la pared de yeso, como un juicio ineludible que se grababa con fuego invisible. Mene, Mene, Tekel, Parsin. El rostro de Belsasar palideció. Sus piernas temblaron, sus rodillas golpeaban una contra otra. Nadie entendía el mensaje. Los sabios balbuceaban. Nadie podía leer lo que solo el cielo había escrito. Entonces, la reina madre entró con solemnidad. En medio del caos, su voz trajo recuerdo y temor. En tus días, oh rey, hubo un hombre en quien mora el espíritu de los dioses santos, luz, entendimiento y sabiduría como la de los dioses se hallaba en él. Manda llamar a Daniel, y él te dará la interpretación. Daniel fue traído ante el rey. Ya era un hombre mayor, con rostro sereno y mirada que traspasaba la arrogancia. Belsasar le ofreció oro, púrpura y autoridad. Pero Daniel respondió, tus dones sean para ti, y da tus recompensas a otro. Yo leeré la escritura al rey y le mostraré su interpretación. Entonces, con voz firme y santa, Daniel expuso el juicio. Dios te dio reino, gloria y majestad. Pero tú, Belsasar, no has humillado tu corazón, sabiendo todo esto. Antes, te has ensoberbecido contra el Señor del cielo. Por eso ha sido enviada esta mano. Y señaló la pared. Mene, contó Dios tu reino, y le ha puesto fin. Tekel, has sido pesado en balanza, y fuiste hallado falto. Peres, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Esa misma noche, sin truenos ni avisos, las puertas de Babilonia fueron abiertas. El ejército de Ciro, el persa, entró sin resistencia. Belsasar fue muerto. Y el Dios del cielo habló, por medio de la pared y del profeta que nunca cayó. El imperio de Babilonia había caído, pero Daniel seguía en pie. Bajo el nuevo dominio de los medos y persas, el rey Darío reconoció su sabiduría, integridad y espíritu superior. Tan grande era la confianza del rey, que pensó ponerlo sobre todo el reino. Y eso despertó la envidia. Los sátrapas y gobernadores, sedientos de poder, buscaron acusar a Daniel. Escudriñaron su vida, sus actos, sus palabras. Pero no hallaron corrupción ni negligencia alguna. Solo una cosa era inamovible en él, su fidelidad al Dios de Israel. Fue allí donde los hombres tramaron una trampa perversa. Oh rey Darío, dijeron con voz aduladora, establece un edicto real, que cualquiera que en 30 días pida algo a cualquier dios o hombre fuera de ti, sea echado en el foso de los leones. Halagado, el rey firmó el decreto. La ley de los medos y persas era irrevocable. Pero Daniel, al saberlo, subió a su aposento, abrió las ventanas hacia Jerusalén, y como siempre, se arrodilló 3 veces al día, orando y dando gracias delante de su Dios. Sus enemigos lo observaron, como hienas esperando a que cayera. Y corrieron al rey. Daniel ha quebrantado tu decreto. El corazón de Darío se quebró. Intentó salvarlo hasta la puesta del sol,
pero no pudo revocar la ley. Con pesar profundo, el rey mandó echar a Daniel en el foso. Mientras las piedras se cerraban sobre la abertura, su voz resonó en la oscuridad. El Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Esa noche, el rey no comió, no durmió, no fue entretenido. Solo esperó, orando sin saber orar. Al amanecer, corrió al foso. Daniel, siervo del Dios viviente, ¿pudo tu Dios librarte de los leones? Y desde la profundidad resonó una voz serena, inconfundible. Oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones, y no me han hecho daño, porque delante de él fui hallado inocente, y aun delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Darío cayó de rodillas. Mandó sacar a Daniel y echar en su lugar a los hombres que lo habían acusado. Y el rey proclamó a todo su imperio: temblad y temed delante del Dios de Daniel, porque él es el Dios viviente, y permanece para siempre. Su reino no será destruido, y su dominio será hasta el fin. Daniel había servido fielmente bajo reyes y reinos, pero nunca dejó de ser profeta. Aun en su vejez, cuando su cabello era como la nieve y sus rodillas sentían el peso de los años, su espíritu permanecía alerta, como antorcha encendida. Una noche, mientras oraba y ayunaba por su pueblo, afligido por los pecados de Israel y anhelando la restauración, levantó sus ojos al cielo, y una visión poderosa lo envolvió como fuego. Un ángel se le apareció, resplandeciente como el relámpago, con voz de trueno y rostro como de hombre. Daniel cayó rostro en tierra, sin fuerzas, temblando ante la santidad que lo rodeaba. Varón muy amado, le dijo el ángel, desde el primer día que dispusiste tu corazón para entender y humillarte ante tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de ellas he venido. El mensajero del cielo le habló de guerras venideras, de reyes y persecuciones, de imperios que se alzarían y caerían como olas furiosas. Pero también le mostró algo más profundo: el día en que el ungido sería cortado, el tiempo del fin, y la victoria final del reino eterno de Dios. Daniel tembló ante todo lo que oyó. No entendía todo, pero lo anotó con diligencia. Sabía que no todo era para su tiempo, pero cada palabra estaba destinada a generaciones futuras. En otra visión, se le mostró a uno como hijo de hombre que venía en las nubes del cielo, y se le dio dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es eterno, que nunca pasará. El profeta quedó quebrantado. Su corazón ardía con un fuego que no se podía apagar. No buscaba gloria ni recompensa. Solo anhelaba que el pueblo conociera a su Dios, y que se mantuviera fiel en medio del juicio, de la espera y de la oscuridad. Las últimas palabras que recibió fueron un susurro sagrado, como una promesa de descanso. Tú irás hasta el fin, y reposarás, y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Daniel murió lejos de su tierra, sin ver la reconstrucción del templo ni el retorno de su pueblo. Murió en tierra extranjera, pero su corazón jamás fue cautivo. Fue llevado como esclavo, pero vivió como príncipe del cielo. Sirvió a reyes terrenales, pero solo adoró al Rey eterno. Fue arrojado a la fosa de la muerte, pero salió ileso porque su fe era más fuerte que los rugidos del mundo. Desde joven hasta anciano, Daniel permaneció firme. Cuando otros se postraban ante estatuas, él oraba con ventanas abiertas. Cuando las amenazas ardían como fuego, él no retrocedía. Cuando la muerte lo acechaba en un foso, él miraba hacia arriba. No fue grande por su talento. Fue grande por su fidelidad. Y hoy, siglos después, su historia sigue viva. Porque el mismo Dios que libró a Daniel, sigue reinando. En un mundo donde se exalta la arrogancia, donde las voces humanas buscan suplantar la verdad divina, la vida de Daniel nos grita desde la eternidad: sé fiel, aunque el mundo te olvide. El Dios de los cielos no ha cambiado. Él todavía revela misterios. Todavía defiende a los que confían en él. Todavía cierra bocas de leones. Todavía pesa en balanza los corazones y escribe juicios invisibles en los muros de los imperios. Tal vez no vivas en Babilonia, pero enfrentas tu propio horno, tu propio decreto injusto, tu propia presión para inclinarte. Entonces recuerda, tú también puedes ser como Daniel. Fiel, firme, inquebrantable.
Si esta historia tocó tu corazón, te invitamos a compartirla con otros. Suscríbete al canal, dale me gusta al vídeo y deja los comentarios qué parte te conmovió más. Ayúdanos a llevar la palabra de Dios a través de historias animadas, poderosas y fieles. Esto es Biblia Animada. Y tú eres parte de esta misión.